Ya está. Pues esta es la última parte de la cinemática ya. Con esto se termina todo lo que tiene que ver con movimientos. El último tema, movimiento circular. ¿Qué es el movimiento circular? Es aquel movimiento en la cual el camino que describe el móvil es una circunferencia. Cuando el camino que describe el móvil es una circunferencia, el movimiento es circular. Fácil, ¿no? Este tipo de movimiento, ¿no? Es un tipo de movimiento que está en el plano, en la cual la partícula gira a una distancia fija alrededor de un punto llamado centro. Hay un punto llamado centro y esto siempre está a una misma distancia. Y esa distancia usted sabe que se llama radio. Vamos a ver los elementos del movimiento circunferencial. Elementos del movimiento circunferencial. Vamos a considerar el punto A sobre una rueda que rota alrededor del punto C. Ahí tenemos. Muy bien. Vamos a considerar de un cuerpo en el punto A, que este punto A rota alrededor del punto C. Entonces, desde el punto C hasta el punto A hay una distancia. Esa distancia se le llama radio de giro. Entonces, su medida de ese radio de giro es igual al radio de la trayectoria de la circunferencia, conocido también como radio de curvatura. Entonces, esto gira a medida que la partícula se mueve también, ¿no? Su unidad en el sistema internacional de este radio de giro es metros. Otra componente. Cuando analizamos de un punto hasta otro punto, se genera otro componente. Ya está. Normalmente en trigonometría lo consideran con una L, ¿no? A esta S, que es la longitud de arco. Bueno, en este tema se le llama a la S, también se le llama el recorrido, pues, ¿no? El recorrido o el desplazamiento lineal también se le llama. Muy bien, entonces aquí, tú recuérdate, entonces igual puedes utilizar, porque eso es notación nada más, en ver que S puedes utilizar L, pues no hay problema, ¿no? Entonces acá se cumple el OR. Pues primero vamos a hablar de este. Cuando una partícula rota, se genera también internamente un ángulo de rotación. A eso se le llama ángulo de giro. Ángulo de giro, también conocido su nombre como desplazamiento angular, también se le llama. Ya es cuánto se mueve el ángulo, pues desplazamiento angular. Entonces, el ángulo de giro, desplazamiento angular, ¿qué cosa es? Es el ángulo barrido, el ángulo que ha barrido. ¿Quién ha barrido? El radio, barrido por el radio de giro de una partícula. Su unidad de esto no vaya a ser grados hexagesimales, ¿ah? Es radián. En el sistema internacional es radián. Bueno, entonces, así como en trigonometría puedes utilizar, pues, para hallar eso, aplicando el SOR, pues, ¿no? Esa longitud de arco, puedes usar el SOR. O cámbialo y el OR, pues sigues utilizando el OR, no hay problema. La idea es que te recuerdas con cuál de ellos. Muy bien, ahora vamos a hablar de esta S, ¿no? ¿Qué cosa es esa S? ¿Qué cosa es esta L? Profesor, es el longitud de arco, obviamente. Pero en trigonometría solo entiendes cuánto es el tamaño, pues, ¿no? Pero en física es mucho más eso. Eso es el recorrido. A esa S o a esa L se le conoce como el recorrido, ¿no? O desplazamiento lineal o recorrido lineal, ¿ve? Pues, ¿qué es ese recorrido? Es la longitud de arco de la circunferencia, el cual coincide con el recorrido de la partícula. En otras palabras, es la trayectoria, pues, ¿no? ¿Cuánto mide esa trayectoria? Su unidad de ese recorrido, desplazamiento lineal, es en metros. Por ejemplo, acá, ¿ve? Esta mosquita, para el recorrido que hace, entonces es de acá hasta aquí. Ese es el recorrido. Muy bien, vamos a entenderlo ahora un poco más, este conocimiento, un poco ya avanzando a los campos de la física. Vamos a ver acá entonces.
Ahí tenemos el movimiento de una partícula. Entonces, cuando se mueve esta partícula, la trayectoria que ha generado es una circunferencia. Pero, ¿a qué se debe eso? Entonces, si analizamos, ahí trazamos el eje X y el eje Y, entonces, y luego analizamos, a ver, un movimiento hasta cierto punto, considerando eso el centro. Entonces, vemos, a ver, analicemos de acá hasta aquí nomás, a ver, porque podemos analizar toda la vuelta, hasta donde nosotros queremos analizamos. Si analizamos, esto sería pues el radio, ¿no? Incluso en trigonometría, tú sabes que esto tiene un nombre ya cuando es una circunferencia, ¿no? Radio vector. Acá también puedes llamarlo radio vector. Ya, entonces, este radio vector, ¿cómo ha salido? ¿Qué ha pasado cuando esta partícula se ha movido de acá hasta aquí? Entonces, ha generado también un ángulo, ¿no? Un ángulo de giro, un ángulo de rotación, o podría también llamarse un desplazamiento angular 1, podemos llamarlo. A ver, ¿qué pasa? Pero si analizamos del movimiento de acá hasta aquí, hasta un cuarto, hasta la mitad de la semicircunferencia, hasta ahí. Entonces, también, ¿cómo se analiza la rotación? ¿De dónde se analiza? Desde acá siempre, pues. Entonces, eso, si el cuerpo se mueve de este punto hasta este punto, la rotación que tú vas a considerar va a ser ese. Eso va a ser el ángulo. Entonces, el ángulo de rotación, eso es teta F. Obviamente tiene su valor, tú ya te diste cuenta, es pi radianes, ¿sí o no? Pi radianes. Entonces, en un momento, si tú quisieras saber cuánto es la variación de la posición, ¿qué cosa es eso, profesor? ¿Qué es variación del ángulo? Por ejemplo, si yo tengo variación de la temperatura, ¿qué es eso? Es temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, esto también entonces podemos llevarlo a ese campo. Yo puedo hallar entonces la variación del ángulo. ¿A qué sería variación del ángulo? Sería ángulo final menos ángulo inicial, ¿no? Ah, ya, profesor. Entonces, en este caso, el 1. Eso sería, ahí está. Ese de anaranjado, eso representa la variación, ¿no? Del ángulo, variación angular. Ya está, o desplazamiento angular, variación, pero no. Bueno, ahí está. Entonces, también se puede hacer eso, ¿no? Entonces, profesor, ¿cuándo utilizo eso? Puedes utilizar, por ejemplo, cuando te dice cuánto ha aumentado, cuánto es el desplazamiento, el aumento, la variación, cuando te habla de variación, pues, ¿no? En palabras más concretas te habla de variación, porque variación significa aumento o disminución. Bueno, esperando que esta parte sea entendido. Y otra cosa más, cuando rota de esta forma, tú sabes ya por trigonometría que eso es antihorario, por lo tanto la variación es positivo, ¿ya? En cambio, si rota en el otro sentido, ¿ve? En el sentido horario, la variación es negativa. Muy bien, vamos con otras componentes más de este movimiento. Vamos ahora con la velocidad tangencial. A la velocidad tangencial se le llama la velocidad también lineal. ¿Y qué cosa es la velocidad que presenta el móvil en cada punto de su trayectoria? O sea que es la velocidad lo que está en la periferia, ¿ya? En el sistema internacional la unidad de esa velocidad es metros por segundo, puede presentarse en otras, ya tú sabes. La velocidad tangencial también se le conoce como la velocidad lineal, ¿ves? Es la velocidad en la periferia, ¿ya? Pero esta velocidad cambia, es cambiante. Su rapidez puede ser el mismo. Entonces, la velocidad tangencial se representa por un vector que siempre es tangente a la circunferencia. Tú ya sabes dibujar líneas tangenciales. El profesor de geometría te ha enseñado entonces cómo es líneas tangenciales, solo aclarando. A ver, entonces ya con ese conocimiento que has hecho en tu geometría, pues cuando yo te digo dibújame la velocidad tangencial en este punto, allá, ¿qué vas a hacer? Tangente, así es la teoría, tangente a la trayectoria. Dibújame acá la velocidad, allá, tangente a la trayectoria. Dibújame aquí, a tangente a la trayectoria.
Dibújame aquí la velocidad. Ah, ya, tangente, ahí está. Esas líneas tangenciales has hecho en geometría. Entonces, una velocidad tangencial, así es tangente a la trayectoria. Así se ubica entonces la velocidad tangencial si quisieras ubicarla. ¿Cómo lo hallamos sus valores? Acá te vamos a dar todo en resumen. Las 4 maneras de cómo hallar esa velocidad tangencial. La velocidad tangencial puedes utilizar en longitud de arco, el recorrido sobre el tiempo. Una manera. Otra manera para hallar la velocidad tangencial es 2pi por el radio de giro sobre el periodo. Eso hay que tener cuidado. T minúscula es tiempo y T mayúscula es periodo. Otra manera de hallar la velocidad tangencial es 2pi por radio por la frecuencia. Y otra última manera es velocidad angular por radio. Ahorita vamos a hablar de este omega, que es la velocidad angular. Entonces, velocidad angular. La velocidad angular indica el ángulo que barre, ¿no?, el radio de giro por cada unidad de tiempo. Su unidad de esto es radianes por segundo. ¿Cuánto barre? ¿Cuánto gira en cada segundo? Eso es velocidad angular. La velocidad angular está en el centro. Entonces, esta piedra cuando se mueve de este punto a este punto va a barrer un ángulo. Entonces, velocidad angular representa cuánto barre en cada segundo. Para graficar la velocidad angular se utiliza la regla de la mano derecha. Entonces, si está girando en ese sentido, mira, ve, entonces tus dedos que están así te va a indicar hacia dónde rota. Y tu dedo pulgar te va a indicar la dirección de la velocidad angular. Entonces, en este caso, la velocidad angular está hacia arriba. Entonces, ese de rojo es la velocidad angular. Así se ubica la velocidad angular. Si quisiera saber dónde está ubicado, ahí está. Estaba una flecha hacia arriba. Ya, profesor, excelente entonces en esa situación. Ya. ¿Qué más? Muy bien, acá lo tenemos. La velocidad angular se representa por medio de un vector perpendicular al plano, ¿ve? O sea, el plano está así, es perpendicular eso, ¿no? Muy bien, y eso se utiliza pues la dirección con la regla de la mano derecha que ya te he puesto ahí. Ahí está. Si está rotando así, mi dedo índice me indica hacia dónde está la velocidad angular. Si estaba rotando en el otro sentido, mi dedo índice me indica hacia dónde se ubica la velocidad angular. Y ahora, profesor, ¿cómo se halla? Te voy a dar las 3 formas cómo se halla la velocidad angular. De la definición sale el primero. La velocidad angular es cuánto barre, o sea, es ángulo de giro sobre el tiempo. Eso es de la definición. De aquí sale otras maneras de hallar la velocidad angular. Puedes hallar 2pi por el periodo o puedes hallar 2pi por la frecuencia. Bueno, vamos a ver entonces este componente, vamos a analizar. Ya, si el giro es antihorario, ¿qué va a suceder? Ahí está. Si la rotación es antihorario, vamos a analizar de un punto a un punto, ¿ves? Vamos a analizar tiempo inicial, tiempo final y va a generar una variación, ¿no? Ese es desplazamiento angular, ¿sí o no? Entonces, ya sabes, con la regla de la mano derecha, nosotros sabíamos para dónde está ubicado, ¿no? Imitar con la mano derecha, a ver, ensaya y vas a ver que sale hacia arriba, ¿no? Apunta hacia arriba entonces la velocidad angular. Ahora, ¿qué pasa si está girando horariamente? A ver, param, muy bien. Analizamos 2 puntos y nos ayudamos imitando con la mano derecha y nos va a salir hacia abajo, ¿ves? Entonces, la velocidad angular, recuérdate, por definición, es igual a la velocidad angular media, que sería variación o desplazamiento angular sobre variación del tiempo. Muy bien, entonces ya hemos hablado de los componentes del movimiento circular. Ahora vamos a ingresar al movimiento circular uniforme. Pues, ¿qué se cumple en un movimiento circular uniforme? ¿Qué es un movimiento circular uniforme? Entonces, es aquel movimiento circunferencial en la cual la velocidad angular permanece constante.
O sea, la velocidad angular es lo mismo, en módulo y dirección. Por lo tanto, el movimiento se da en un solo sentido. Allá, profesor. Esa velocidad angular va a ser lo mismo. Entonces, casi parecido a MRU se va a cumplir. ¿Ve? Tú decías en MRU, en tiempos iguales recorre distancias iguales, pero acá la distancia pues es el ángulo de giro. Entonces, puedes decir así, en tiempos iguales barre ángulos iguales. ¿Ve? En tiempos iguales barre ángulos iguales. O puedes decir en intervalos de tiempos, en iguales, ¿no? En iguales intervalos de tiempo, los ángulos barridos son iguales. De la fórmula, nosotros podemos despejar, ¿no? Nosotros sabíamos en la fórmula que te he dado, la velocidad angular era teta entre tiempo. Acá puedo dejarlo solito a teta, entonces sería teta va a ser velocidad angular por tiempo. Y se parece a Dios de tierra, ¿ves? Si tú haces un análisis, haces una analogía con esto. ¿Quién se parece a la distancia? Se parece pues el ángulo. ¿Quién se parece a la velocidad? Es esto, pues velocidad angular, allá, ¿ves? Similar, tiene una similitud a Dios de tierra. Pues también allá entonces, si lo pongo así, puedo estar entendiendo, profesor, porque acá entonces, ¿quién va a hacer lo mismo? La velocidad angular. Eso no va a cambiar. Hay uno de ellos que no cambia, ¿quién es? Es este, ese omega es el que no cambia. Esa velocidad, en este caso, que te apunta a ti, porque si está rotando así, aplica de la regla mano derecha, hacia ti estaría viniendo la velocidad angular, ¿no? Ese es el que no cambia. Y hablando de rapidez angular, entonces la rapidez angular también es ángulo de giro sobre tiempo. Su unidad también es radianes por segundo, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a ver una consecuencia de esto, que es fácil también deducir. Entonces, nosotros hemos visto por la definición que en tiempos iguales barre ángulos iguales, pero también podemos hacer ese análisis. En tiempos iguales recorre, ¿no? Arcos iguales. Allá, profesor, claro, también eso se cumple por ser MRU. En tiempos iguales, los recorridos también son iguales. Entonces, recuerda que la rapidez tangencial era longitud de arco sobre tiempo, de acuerdo a la definición. Entonces, los recorridos y los ángulos barridos, otro en general, ¿eh? Y ahora incluso entre estos dos puedes analizar. Entonces, ¿qué se cumple? Dice acá, los recorridos y los ángulos barridos son directamente proporcionales al transcurso del tiempo. Ah, ya, o sea que puedo llegar a esto. Mira, si se demora t segundos, allá entonces barre S, barre teta. Si es 2t, 2 teta, 2s. Si es 3t, 3 teta, 3s. Son directamente proporcionales, ¿ves? Muy bien. Bueno, esta fórmula ya te he dado, pero aclarando, bastante se utiliza la relación entre la velocidad que está en la periferia y la velocidad del centro. ¿Cuál es la relación entre del para llegar a él y del para llegar a él? ¿Cómo se halla? ¿Cómo se llega? Entonces, acá te vamos a demostrar. Nosotros sabíamos que la velocidad es longitud de arco sobre tiempo, pero el recorrido es, aplicando el OR, es teta por R. Y tal hemos reemplazado. Muy bien, pero teta entre tiempo, ¿a qué es igual? Eso es velocidad angular. Y ahí está la relación. Entonces, la velocidad tangencial es velocidad angular por radio. O sea, si tú tienes acá una velocidad, para que llegues acá, se le multiplica por R. ¿No? Ah, ya, profesor. O sea, de acá para llegar acá, solo multiplico por el R, ¿no? Ah, ya. Muy bien. La pregunta ahora viene acá. ¿Existe aceleración en un movimiento circular uniforme? Pregunta del examen. ¿Eh? ¿Existe o no existe? Pues vas a decir sí o no. Pues sí existe. Pero, profesor, ¿cómo va a existir si la velocidad tangencial, la rapidez no cambia? Si acá es 8 metros, sigue siendo 8, sigue siendo 8, sigue siendo 8. El del centro también no cambia. ¿Cómo va a existir aceleración? No, pero sí hay aceleración. En el movimiento circular, a pesar que es movimiento circular uniforme,
a pesar que la velocidad tangencial es constante, quiere decir no cambia en módulo, no aumenta ni disminuye su valor, quiere decir, pero su dirección sí cambia, obviamente, pero justamente acá está la explicación. A pesar de que él no cambie su tamaño, pero su dirección sí cambia. Entonces tú te preguntarías, alguien te pregunta, ¿por qué cambia la velocidad su dirección? ¿Quién es el responsable de que esto cambie? Mira, estaba yendo para arriba, ahora está así. Está cambiando de dirección. ¿Quién es el responsable? Hay una aceleración que se llama, entonces, eso es debido pues al cambio de velocidad tangencial, ¿ve? Porque cambia de dirección, entonces concluimos que el móvil experimenta una aceleración dirigida al centro de la curvatoria. Entonces, esa aceleración se le llama aceleración centrípeta o normal. Entonces, ¿para dónde se dibuja esa aceleración? Está dirigido al centro. En todo el movimiento, esa aceleración centrípeta se dibuja hacia el centro. Donde sea acá te dice, a ver, aquí dibújame la aceleración centrípeta. Dibújame la aceleración centrípeta. Entonces tú vas a dibujar la aceleración centrípeta. A ver dónde está flechita. Entonces, si acá te dicen dibujo, acá está este de rojo es la aceleración centrípeta. Hacia el centro. Ah, ya, profesor, esta es la aceleración centrípeta. Claro, siempre va al centro. Apunta hacia el centro. Ah, ya estoy entendiendo. Pues eso es aceleración centrípeta. Entonces, sí existe aceleración en un movimiento circular uniforme. Entonces, esa aceleración centrípeta es el responsable de que la velocidad cambie de dirección. ¿Cómo se calcula, profesor, la aceleración centrípeta? Aquí está. La aceleración centrípeta se calcula, es igual a la velocidad tangencial sobre radio. Velocidad tangencial al cuadrado sobre radio o velocidad angular al cuadrado por el radio. Su unidad de esta aceleración también es metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Ahora vamos a hablar de dos componentes que no habíamos visto, que es el periodo. ¿Qué es el periodo? Periodo es el tiempo que emplea una partícula en dar una vuelta. Ah, ya. ¿Cuánto se demora a dar una vuelta? Eso es periodo. Su unidad es igualito que el tiempo, que se llama segundo. Bueno, tener en cuenta esto a veces ayuda a entender. Cuando habla de vueltas, entiendo. Cuando habla de revoluciones, me pierdo. Ay, profesor, ¿qué es revolución? Revolución, pues es una vuelta. Cuando dicen una revolución, es una vuelta. Media revolución, media vuelta. Y cuando me habla de ciclo, es una vuelta. En este tema. Un ciclo es una vuelta. Hacha, un ciclo es una revolución. Son equivalentes esas palabras. Ahora vamos a ver la frecuencia. La frecuencia es el número de vueltas que emplea una partícula por cada unidad de tiempo. Matemáticamente, la frecuencia se halla número de vueltas entre el tiempo. Su unidad en el sistema internacional de esa frecuencia es el Hertz, o también puede ser segundos a la menos 1. Y ahora, entre estos dos podemos encontrar una relación. Relación entre periodo y frecuencia. La frecuencia es la inversa del periodo o el periodo es la inversa de la frecuencia. Es importante eso. A ver, yo tengo el periodo 3 segundos, profesor. A ver, ya un cuerpo, su periodo es 3 segundos. Ah, ya la frecuencia, fácil, profesor, un tercio. Pero no vayas a poner un tercio de segundos. Ahora acá es un tercio de hertz. Esa es la unidad pues, de la frecuencia. Ah, ya, profesor. Ahí está la relación entonces entre periodo y frecuencia. Muy bien. ¿Qué más? Hay otras unidades que tiene esta frecuencia. O sea, aparte de tener hertz, segundo a la menos 1, tiene otras unidades. Y una de ellas es, por ejemplo, el RPS. RPS es revoluciones por segundos. También hay el RPM, que es revoluciones por minuto. Esas son otras unidades que tiene entonces la frecuencia. Los valores del RPM indican cuántas vueltas realiza una partícula por cada minuto. Allá esto se entiende cuántas vueltas da
por cada minuto. Esto significa cuántas vueltas da por cada segundo. ¿Ve? Allá, importante entonces, importante. Algo importante sería eso. Eso es lo que bastante se utiliza. Cuando tú tienes, ¿no? En este caso, un dato que te da, por ejemplo, 8 revoluciones por minuto, y tú quieres convertirlo rápido, se le multiplica por este valor. En realidad es pi treintavo, sacándole la mitad. Cuando el dato te da en RPM, en revoluciones por minuto, y quieres hallarlo rapidito, a radianes por segundo, se le multiplica por pi treintavo. Y eso sería de manera directa. Entonces, importante, en una vuelta, el radio barre, tú sabes, 2 pi radianes. Cuando da una vuelta, a veces tú estás familiarizado en el sistema inglés, ¿no? Una vuelta 360 grados, pero es sistema inglés. Tienes que familiarizarte al sistema internacional. Una vuelta es 2 pi radianes. Muy bien. Entonces, de ahí pues sale esto, ¿no? Eso ya te he dado ya al inicio. Ahora vamos a ver las aplicaciones del movimiento circular. ¿Dónde podemos ver eso? Cuando dos ruedas están engranadas, ¿no? Dos ruedas engranadas o dos discos engranados, dos poleas. Por ejemplo, en este caso, en una rueda de una bicicleta, ¿no? Ahí vemos, eso sería pues ruedas, ¿no? Están un mismo eje, tienen el mismo eje. Entonces yo puedo analizar la velocidad en el punto A. ¿Cuánto es la velocidad en el punto A? Puedo analizar la velocidad en el punto B. Aquí vamos a utilizar, en el punto A va a tener un radio A, en el punto B va a tener un radio B. Entonces, ¿qué se cumple acá? Es simplemente análisis. ¿Qué cosa tienen en común? Ah, tienen un centro en común. ¿Y qué tipo de velocidad está en el centro? ¿Quién estaba el centro? ¿Cuál de las dos velocidades? La angular. Ah, ya, entonces, como tienen el mismo centro, se cumple que la velocidad angular de A es igual a la velocidad angular de B. Y tú sabes que velocidad angular es velocidad tangencial entre radio de A y velocidad de B entre radio de B. Entonces, esto y esto se utiliza cuando dos cuerpos, dos ruedas están engranadas, dos discos por un mismo centro, dos poleas así. Ahora, ¿qué pasa si están unidos por una faja? ¿Qué se cumple? Cuando tú ves que están unidos por una faja, por acá tenemos dos poleas que están unidos, o no discos, engranadas. ¿Qué cosa está en la periferia? Porque fíjate, analiza, ¿qué tienen en común? Sus centros no tienen en común, pero su periferia sí tienen en común. La faja está en la periferia. ¿Y quién está en la periferia? La velocidad tangencial. Entonces, en la periferia se cumple que la velocidad tangencial son iguales. Allá, profesor, así de fácil. Claro que sí, así de fácil. O sea que la velocidad de A tangencial es igual a la velocidad tangencial en B. Y tú sabes que la velocidad tangencial es velocidad angular por radio. Entonces cumpliría velocidad angular de A por radio de A va a ser igual a velocidad angular de B por radio de B. Ahora, ¿qué pasa si están dos ruedas tangencialmente? Se cumple lo mismo que esto. Están unidos por una faja o si están unidos tangencialmente se cumple lo mismo. ¿Por qué? Porque ¿qué cosa están unidos? Sus centros o sus periferias. ¿Y quién está en la periferia? La velocidad tangencial. Acá también se cumple esta misma. Allá, profesor. Bueno, vamos ya casi. Ahí está todos los elementos entonces del movimiento circular. ¿Qué cosa tiene esto? A ver, esto es velocidad tangencial. ¿Qué es esto? Esto es velocidad angular. ¿Qué es esto? Este es el ángulo de giro. ¿Y qué es esto? Es la aceleración centrípeta. Y aquí está el radio de giro también. Muy bien. Ya cuando tú avanzas eso, entendiendo este tema, más adelante ya puedes analizar este tipo de movimientos. Este tipo de movimientos, mira, ya curvas ya puedes estudiar con el tema de movimiento circular. Ah, ya, profesor. Bueno, vamos con el problema número 1. Dice así, un disco emplea 10 segundos para dar media vuelta. 10 segundos para dar media vuelta, hallar el periodo.
Pero ¿cómo se halla el periodo? El periodo es el tiempo total sobre el número de revoluciones o número de vueltas. ¿Cuánto dice? Media vuelta, ¿sí o no? Abajo va a ir media vuelta, el tiempo es 10 segundos. ¿Ah, qué fácil? El periodo va a ser tiempo, 10 segundos, número de vueltas, media vuelta. Aplicas extremos, extremos, periodo sale 20 segundos. Ejercicio 2. Un brazo mecánico demora 20 segundos en realizar 5 vueltas. Hallar su periodo. A ver, pero ¿cómo se halla el periodo? El periodo es tiempo total sobre el número de vueltas. Ah, aquí está el tiempo y el número de vueltas. O sea, va a ser 20 entre 5. ¿Cuánto es su periodo? 4 segundos. Problema 3. El periodo de giro de un dispositivo mecánico es 10 segundos. O sea, su periodo es 10 segundos. ¿Cuánto es su frecuencia? Ah, ya, me recuerdo la relación entre periodo y frecuencia. La frecuencia es la inversa del periodo. Ah, entonces, si el periodo es 10 segundos, la frecuencia es 1 sobre 10. ¿Cuánto es eso? Dividir entre 10 es fácil, ¿ah? 0,1 revoluciones por segundo. Ah, que sí, profe, claro. Otra unidad es hertz. No, ahí está. 4. Un disco gira con una frecuencia de 5 revoluciones por segundo. Halle su velocidad angular. Te voy a explicar de dos maneras. Uno, utilizando fórmula. Revisa, la velocidad angular es 2pi por la frecuencia. ¿Ves? Ah, entonces directo reemplazas la f. Sería 2pi por 5. 2pi por 5 sale 10 radianes por segundo al cuadrado. No, por segundo no. Otra manera, interpretando esto. Esto hay que interpretar. ¿Qué significa entonces RPS? Significa revoluciones por segundo. Entonces yo lo voy a escribir esto. Entonces lo escribo de esa manera. 5 revoluciones por segundo. Revoluciones significa vuelta, ¿no? Entonces tú sabes por dato que una revolución, una vuelta, ¿cuánto vale? ¿Cuánto es? En giro. Una vuelta, una revolución es 2pi radianes. Con eso esto voy a utilizar. Una vuelta es 2pi radianes, eso tú ya sabes, ¿ah? Entonces, yo quiero eliminar revoluciones. Abajo pongo revolución y arriba pongo radianes. Entonces digo, una revolución vale 2pi radianes, entonces acá se van revolución con revolución y salió la respuesta. 5 por 2, 10pi radianes por segundo. Esa es la demostración. Cuando un día te diga, demuéstrame, ahí está. El de abajo es la demostración. El de arriba ya es aplicación de alguna formulita. Bueno, 5. Un cilindro gira con 45 revoluciones por minuto. Ahí es su velocidad angular. Ah, ¿cómo era? ¿Por cuánto? Había un truquito, ¿no? Para multiplicar. Pero primero la demostración y luego el truquito. Ya está. ¿Cómo se hace esto? Lo primero que se hace acá, te voy a explicar rápido, espero que no me gane, no me alcance. Escribir en forma de fracción, ahí está. 50 revoluciones por minuto y se utiliza línea de conversión. Esto es la demostración, ¿ah? Entonces, yo quiero eliminar revoluciones y quiero llevarlo a radianes, porque tiene que estar en radianes, ¿ve? ¿Y cuál es la relación? Una revolución vale 2pi radianes. Ahí está. Pero quiero que salga en segundos, no en minutos. Otra línea de conversión. Pues, ¿qué digo? Quiero eliminar minutos y lo voy a llevar a segundos, ¿no? Pues, ¿qué dices? Un minuto equivale a 60 segundos. Haciendo eso, ya se ha eliminado casi todo. Mira, revolución, revolución se van, minuto, minuto se van y se acabó. Multiplicas eso y se acabó. Sale 3pi medios radianes por segundo. Eso es la demostración, ¿eh? Eso es la demostración. Eso es la demostración. Ya. Ahora, ¿quieres hacerlo rápido? Agarras eso y lo multiplicas por pi treintavos. Y te sale lo mismo de manera rápida. Ese es el método práctico. Pero aquí tienes que saber también lo de arriba. ¿Por qué? ¿Por qué, profesor? Porque en el examen te puede poner 45 revoluciones por hora. Entonces, si te pone 45 revoluciones por hora, ¿cómo vas a hacer? Si no sabes lo de arriba, no vas a poder. Porque esto solamente sirve cuando es revoluciones por minuto. Su truquito solamente es para él.
Digamos, si dominas el de arriba, haces lo que sea, te da revoluciones por minuto, por hora, por segundo, por año, lo que sea, te sale. Dame lo que sea que sale, ¿no? Muy bien. Ejercicio 6. Con un instrumento de observación, dice, se observa un ángulo de visión de 8 grados. O sea, más o menos vamos guiándonos allá. O sea, está mirando con un instrumento. Este ángulo tiene 8 grados, pero tú recuérdate que tiene que estar en el sistema internacional, pues, ¿no? O sea, hay que convertirlo. Trigonometría, tú sabes convertir eso de manera fácil, ¿sí o no? Línea de conversión, y ahí pones, quiero eliminar grados hexagesimales, quiero llevar al sistema internacional radianes, que como es pi radianes equivale a 180, simplificando sale 2 pi 45 radianes. Ajá. Se observa que pasó un satélite, ha visto un satélite que estaba pasando por aquí hasta aquí. Ahí está, más o menos eso se trata, pues, ¿no? Un satélite que se encontraba ese satélite a 720 kilómetros. Ah, entonces ese 720 kilómetros es el radio. Allá, profesor. Te está preguntando, eso lo ha visto durante 4 segundos, eso sería tiempo, ¿no? Ya está. Hay la velocidad del satélite. Entonces, primero hay que hallar esto, para hallar la velocidad tengo que hallar la longitud del arco. Voy a utilizar el SOR. SOR va a ser el ángulo por R, o sea, va a ser 2 pi 45 por 720. Con toda unidad para saber en qué sale el SOR. Desarrollando esto sale 32 pi, porque radianes desaparece, radianes no tiene dimensión. 32 pi kilómetros. Ya, ahora queremos hallar esta velocidad tangencial. Esta velocidad. Bueno, la velocidad tangencial es el recorrido sobre el tiempo. Y se acabó. Ay, 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 no